la cuenta regresiva y en este domingo 23 de octubre junto a Claudio Fuentes estamos en este especial de puzzle electoral analizando cómo está siendo la jornada, cuáles son los principales hitos y qué es lo que podría pasar en las próximas horas, porque tal como lo hemos venido advirtiendo, qué es lo que pasó durante la mañana, qué es lo que ha pasado hasta esta hora, baja votación. Así es, las masas no fueron a participar dentro del proceso electoral y parece ser que hasta el mediodía había poca participación, el ambiente era votaciones vacías, salas vacías, etc. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, en regiones se vota más, sectores populares votan menos que sectores altos, por lo tanto todavía es muy temprano para saber la cifra exacta, pero la sensación térmica es similar o quizás más baja que la municipal 2012. Municipal 2012, donde votó el 41% de la gente, son los votos válidamente emitidos. Vamos a ver qué es lo que podría pasar y cuál es el umbral ya como de la tolerancia de la abstención. Y bueno, les contamos que Chile es el país que tiene el triste récord de ser el tercer país de la OCDE que tiene menos votación en cuanto a votación voluntaria. Dentro de todos los países que conforman la OCDE. Y nosotros les queremos mostrar cuál es la participación de los países que, tal como Chile, tienen voto voluntario. ¿Cuáles son los países que votan más? Bueno, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, ellos tienen más del 80% de votación aún con voto voluntario. Sí, efectivamente, se espera que a mayor nivel socioeconómico, mayor participación, y en voto voluntario esa es la tendencia, pero Chile tiene un buen nivel socioeconómico y sin embargo no está votando la gente mucho, y esa es una de las paradojas del desarrollo chileno. Claro, lo veíamos también porque se hizo poca campaña, son países que tienen gran cultura cívica, pero tienen también mucha preparación, tienen mucha educación, hay campañas donde motivan a la juventud, lo habíamos visto en puzzles anteriores. ¿Y cuáles son los que tienen menos votación? Letonia, Japón y Chile. Así es. Estos países efectivamente muestran bajos niveles de participación. Creo que tú tienes los datos específicos, Matilde. Ahora, la pregunta acá es ¿por qué? ¿Qué está pasando? En una de las secciones vamos a analizar específicamente qué está pasando con nuestra sociedad, que la gente no está participando de las elecciones. Claro, aquí lo tenemos. Recurrente. En Letonia participa el 58% de la población, en Japón el 57%, que están bastante más lejos de lo que ocurre en Chile. Así es, y en las municipales todavía se participa menos que en las presidenciales y parlamentarias, por lo tanto, efectivamente estamos ya con los niveles de participación que estamos viendo hoy día, es decir, no hay masivas colas, etcétera. Lo que estamos viendo es que la tendencia que venía ocurriendo en los últimos años efectivamente se está materializando. Bueno, vamos a ir a ver exactamente la tendencia de los últimos años a partir del regreso a la democracia y cómo fue la participación de la última elección, que es en base a eso a lo que vamos a el día de mañana ya o esta noche a empezar a sacar conclusiones. Bueno, esa fue la presidencial. La primera que tenemos es la presidencial del 89, donde votó el 82% de la población. Ahí existía el voto voluntario, la inscripción, que no era automático, sino que cada uno tenía que ir al registro electoral, poner su número, su domicilio electoral, y ahí, bueno, participó el 82% de ese padrón. ¿Qué ocurrió en la última municipal? El 41%, y esto viene ahí cayendo como ustedes ven. Y el 41% es una cifra que quiero dejarle a Claudio que la explique. Claro, efectivamente lo que estamos viendo acá, en general, la tendencia es que en las municipales tiende a bajar más, a participar menos gente que en las presidenciales. Pero además, acá hay un elemento clave que tiene que ver con la aprobación en ese momento de la inscripción automática y el voto voluntario. Eso ciertamente marcó institucionalmente a la democracia, pero ya veíamos que había una tendencia hacia la baja, por lo tanto, claro, parte también institución y parte algo está pasando. Y políticamente eso fue efectivamente una moneda de cambio, porque para la inscripción automática el voto voluntario para un sector era muy importante. Hoy día ya están la mayoría de ellos arrepintiéndose. Hoy día en la mañana veíamos al exministro del Interior, Jorge Burgos, diciendo que como parlamentario él en su época se había opuesto y por lo tanto era partidario
del regreso al voto obligatorio, lo mismo José Miguel Insulza, también Ricardo Lagos, la misma Michelle Bachelet dijo: yo en mi época fui partidaria del voto voluntario pensando en que Chile tenía una cultura cívica que lo permitía. Hoy las voces son contrarias. Y el otro incentivo que existe respecto del voto voluntario y obligatorio es a quién lleva a la gente a votar. Por ejemplo, la UDI y la Democracia Cristiana son más favorables al voto obligatorio porque son votos rurales, son votos fuera de la ciudad, y eso estimula en mucho mejor condición el voto obligatorio, porque con voto voluntario es más difícil sacarlos. El costo del acarreo es mayor y por lo tanto ahí también hay un clivaje político muy cruzado de voluntariedad o obligatoriedad. Bueno, nos vamos a centrar en este 41%, porque esta es la cifra de votación con votos válidamente emitidos, por eso que tenemos este 41% de lo que ocurrió en la municipal de 2012, y vamos a ver cuál ha sido lo que ha pasado con históricamente las votaciones municipales. Siempre a la baja. Efectivamente, siempre a la baja, y acá tenemos el 41%. Ahora aquí, de nuevo, hay que mirar, esto es la elección de alcalde de, como tú decías, Matilde, votos válidamente emitidos. En concejales vota menos gente todavía y el porcentaje es 39%, es decir, estamos en el umbral del 40% y vamos a discutirlo más adelante. ¿Cuánto se requiere de umbral para que una democracia efectivamente sea legítima? Ese es un debate que ya está instalado. Bueno, para algunos era el número psicológico del 40%, porque si baja del 40% ya se estaría empezando a conversar de qué se hace con la participación, con la estimulación al voto, si se vuelve o no al voto voluntario, y eso va a ser claramente uno de los titulares de mañana. Pero sigamos analizando qué pasa con las cifras, cómo han sido los votos históricos para las coaliciones. Y vamos a ver qué ha pasado con los partidos políticos y cuál es la fuerza electoral en concejales. Ahora vamos a ver, porque esto va a ser un elemento para medir quiénes ganan y quiénes pierden en las elecciones, porque hay muchas maneras de leerlo. Aquí esta es la fuerza obtenida en concejales en las últimas elecciones. La Concertación hasta esa época, hasta el 2012, marcaba 49, la línea que está en azul. La Alianza hasta esa época, que se llamaban así, en rojo. Otros tiene esta línea amarilla. Claudio, explícanos cuál ha sido la evolución de estas curvas. No, en general en concejales, que es el mejor indicador porque ahí compiten los partidos. En elección de alcalde hay acuerdos, por lo tanto no se ve la fuerza electoral de los partidos. Y la Concertación del 96 tendió a la baja, hubo más competencia, particularmente en el año 2000, fue muy competitiva para la Alianza, y de nuevo se destaca la Concertación en el año 2012 con un 49%, pero ojo, ¿qué pasó ahí? Del 45 al 49 había un pacto entre la Concertación y el Partido Comunista. Por lo tanto, acá sumó al PC en el año 2012 y la Alianza no le fue muy bien el 2012 y eso significó una derrota bien importante y por eso hoy día lo que la Alianza o los Chile Vamos está diciendo es mejorar lo que tuvimos, y cualquier mejora va a ser un éxito para ellos. Bueno, ¿cómo se va a medir el éxito? Es lo que queremos ver ahora y lo vamos a ver acá en esta pantalla grande para mostrar cuál es la fuerza de los partidos políticos, cuál ha sido la votación, el porcentaje de votos en concejales, tanto el 2008 como el 2012, en alcaldes el 2008 y el 2012, y aquí tenemos claramente diferencias. El 2012 le fue muy bien a lo que era la Concertación, tanto en alcaldes como en concejales. Así es. Acá lo que estamos mirando es, una cosa es la cantidad de concejales que ganas y la cantidad de votos por concejales que ganas. Y en ambas la Concertación ganó respecto de la Alianza. Eso ha sido tradicional. Gana tanto la cantidad de concejales como la cantidad de votos que obtienen. Y en alcaldes sucede algo similar. La Concertación, en este caso, perdió en porcentaje de alcaldes. El número de alcaldes ganó la Alianza en el año 2008. Sin embargo, eso lo revirtió
en el 2012 la concertación y pudo imponerse sobre la alianza. Por lo tanto, teníamos un escenario favorable el 2012 a la concertación. Y más allá de eso, hay distintas maneras de ganar o leer estos resultados que esta noche o más allá mañana van a poder tener los partidos políticos, porque muchos van a decir, ganamos en alcaldes, otros van a decir, ganamos en concejales. Otra manera de ver si ganaron o no es la siguiente, es la población gobernada, que ese es un factor muy importante porque es la base de sustentación para las próximas elecciones, que va a ser la gente que va a apoyar definitivamente a los parlamentarios y a los candidatos presidenciales. Y aquí está. 2008-2012, Claudio. Este es el indicador, a mi juicio, mejor para medir la probabilidad y la proyección para la presidencial. En el 2008 la alianza le ganó a la concertación, 48%, básicamente el 48% de las alcaldías estaba gobernada en términos de la población total del país por la alianza. Y en el 2012 el 49% de la población estaba gobernada por la coalición de la concertación. ¿Eso qué significa? Significa que la concertación pudo desplegarse en esos territorios y pudo plantear la presidencial. Por lo tanto, hoy día a la noche, preguntémonos cuál es la población gobernada por cada una de las coaliciones que va a proyectar la presidencial 2016. Claudio, 17, pero perdón. este era un escenario del 2012 donde teníamos básicamente un sistema que dentro del binominal tenía dos grandes bloques. Sin embargo, en esto tenemos más de 30 coaliciones o grupos o subgrupos. ¿Vamos a poder tener esta misma lectura en la noche o el día de mañana? Obviamente que no. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, la dispersión de partidos políticos. Ese es un elemento importante. 30 partidos, 19 listas de concejales, etcétera. O sea, hay mucha dispersión en el sistema político. Pero además está la aprobación presidencial a la baja, es decir, un gobierno que no le va a estar yendo bien, y entonces puedes tener un escenario contradictorio. ¿Y ahí cómo se mide la población gobernada? Porque no vamos a tener estos dos grandes bloques. Bueno, vamos a tener, sí, Chile Vamos y vamos a tener nueva mayoría, pero también va a haber otra repartición. Eventualmente vamos a tener nuevos partidos emergiendo. Sin embargo, miremos hoy día a la noche cómo le va a estos partidos. El problema para los partidos emergentes, estos muchos partidos que están compitiendo hoy día en muchas listas, ¿cuál fue el problema? Que cometieron un error estratégico básico, no fueron juntos, no fueron en listas juntas, se dispersaron, dividieron, y por lo tanto lo más probable que veamos es que va a ganar la nueva mayoría y en segundo lugar Chile Vamos. Eso es muy probable que ocurra. Bueno, vamos a ver otra de las posibles lecturas de los resultados de esta noche, porque siempre las elecciones siempre se dice, se explican, no se ganan ni se pierden, sino que se explican y todos resultan ganadores por algún lado. Aquí vamos a ver la fuerza de los partidos políticos en torno al porcentaje de votación que tuvieron. Así es. Y el primer partido, el partido que les fue mejor el año 2012 fue a la UDI. Tenía el 17,2% de todos los votos. Era el partido mayor que tenía el país, era el partido más grande del país y era el orgullo de la UDI, que finalmente este tema y este eslogan de la UDI popular había rendido sus frutos y se convertían en el principal partido. Así es. Y la UDI, el dilema va a ser, y la pregunta de hoy día a la noche va a ser, ¿puede mantener este 17% con todos los cuestionamientos por corrupción que han habido en contra de sus militantes? Y en segundo lugar, menos recursos, tienen menos recursos para campaña. Y por lo tanto, vamos a ver si se mantiene ese 17%. Ese es un indicador muy importante que vamos a mirar hoy día a la noche. Pero también tenemos que verlo desde dos perspectivas. Uno es que hoy día los candidatos prácticamente nadie sabe a qué partido pertenecen, porque si ustedes veían la poca campaña electoral que hubo a través de las calles, ninguno se identificaba con qué partido pertenecía. Y lo otro es que fundamentalmente todo el tema y todo el problema que hubo entre el dinero y la política se concentró en un principio en la UDI. Así que vamos a ver cómo afecta ese problema y finalmente si esta no identificación, que es una falta de transparencia de todos los partidos y los candidatos, cómo va a significar y qué va a influir en esta fuerza política. Segundo partido era Renovación Nacional con un 15%, le seguía la ADC, que era el partido más grande de la entonces Concertación, Partido Socialista. El PPD,
el Partido Radical y de ahí para abajo el PC, el PRI, el PRO y después otros partidos. En general, ¿cuáles son lo que tiene que mirar hoy día en la noche? Usted, Partido Demócrata Cristiano, ¿qué pasa con ellos? La UDI, ¿qué pasa con la UDI? Y la pugna RN-UDI, porque si RN logra remontar y convertirse en el primer partido nacional, sería interesante para la proyección de Sebastián Piñera. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con los votos, porque hay muchos partidos que han ganado votos y otros partidos que los han perdido. Y ha sido una pérdida, en algunos casos, bastante brutal, si lo ponemos en palabras absolutamente crudas. Bueno, ¿qué pasó con los votos? Esta es la participación. Del 92 al 2012 se han dejado de votar 1.300.000 votos menos hay en este periodo. Solo 5,7 millones es la cantidad de votos que se escrutó en el 2012. Sigamos revisando. Porque lo que hay que ver ahora es qué partidos salieron ganando con esto y qué partidos ganaron. No, eso ya lo habíamos visto, aquí está la diferencia. Y ahí nos vamos a cuáles son los partidos que ganaron. Así es. Vamos a ver la UDI. La UDI, claro, la UDI ganó, y aquí lo tengo, uno de los ganó pocos partidos que ganan votos. Esto es un más, tengo que apretar acá para que se... Más 80.000 votos. Fue uno de los partidos que ganó. El otro de los partidos que ganó fue el Partido Socialista, que lo tenemos acá, que también ganó y ganó 9.000 votos. Así es. Y ahora solo viene la baja. Y a partir del Partido Radical, el Partido Comunista, Renovación Nacional, todos pierden más de 100.000 votos en los últimos, desde el año 92 al 2012. Quedémonos en los últimos dos. El PPD pierde 180.000 votos. 180.000 votos pierde del 92 al 2012. Y la Democracia Cristiana, que era el partido principal de Chile, pierde del 92 al 2012 1.100.000 votos en este periodo. Y por eso, de ser el principal partido de Chile, pasa a ser uno más de la coalición, y ese es el gran tema que tiene, y esa es la gran tensión que tiene a la Democracia Cristiana con la nueva mayoría. Y por eso hay tanta pugna. Bueno, ya lo ven ustedes, hay muchísimas formas de leer los resultados electorales de esta noche. Nos vamos a ir a hacer una pausa ahora, a esta hora aquí en Pulso Electoral, porque hay bastantes comunas en las que se va a centrar la mirada, las comunas emblemáticas. Lo habíamos dicho, cuáles son las plataformas de lanzamiento para las próximas candidaturas presidencial y parlamentarias. Así que hacemos una rápida pausa junto a Claudia aquí en Pulso Electoral y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso junto a Claudio Fuentes aquí en Puzzle Electoral, en este programa especial, el último de este año, de estas elecciones municipales. El próximo año ya vendrán las parlamentarias y presidenciales, pero hoy es el día clave de los municipios. Y vamos a recorrer y ver, analizar cuáles son los municipios donde hay que poner especialmente atención porque se han convertido en los municipios clave o los más emblemáticos, entre comillas. ¿Vamos? Así, veamos. Bueno, el primero es la comuna de Santiago, la madre de todas las batallas, así se le llamó, Claudio, pero claro, el que saliera al balcón a reconocer el triunfo, a declararse triunfador, era el que probablemente ese sector político se llevaba la presidencial el año siguiente. Sin embargo, este año tal vez no podemos decir con certeza qué es lo que va a pasar. Primero, por el problema del padrón electoral, que en este programa, en este segmento, no lo hemos analizado tanto, pero hay una cantidad de votantes que no va a poder votar en la comuna donde pensaba, donde se había inscrito, sino que por X problema X porque no lo sabemos, fueron cambiados, muchos dentro de su propia comuna o dentro de la región. Algunos fueron cambiados de región y vimos casos que había gente que votaba en Santiago y que terminó viéndose en la Antártica. Y por eso hay una posibilidad de que si hay un estrecho margen de error en estas comunas emblemáticas, hoy día nadie se declare ganador.
Así es, y vamos a ver esto en Santiago. Santiago es una comuna muy competitiva y es emblemática no tanto por el tamaño de la comuna en términos de la población, porque Maipú, Puente Alto es mucho más significativa, sino que por la característica y las fuerzas políticas que están en juego. Primero, Carolina Toá. Carolina Toá es la hija política, ya lo habíamos dicho, de Ricardo Lagos, y Felipe Alessandri es Renovación Nacional y es el probable también candidato, o sea, muy probable que él esté compitiendo voto a voto con Carolina Toá. ¿Qué vimos hoy día en la mañana? Eso fue muy interesante. Vimos a Lagos solo y vimos a Felipe Alessandri junto a Sebastián Piñera, es decir, hay un símbolo político ahí de empuje hacia su candidatura. Bueno, y otro de los elementos que está en Santiago es Patricia Morales, porque una vez que se suscitó el problema de Carolina Toá, porque recordemos que hay una investigación en el PPD porque hay dineros que fueron recibidos por parte de SQM, por parte de la directiva de la mesa, mientras Carolina Toá era la presidenta del partido. Hay una investigación en eso y cuando salió este problema a la luz, bueno, surgieron otros candidatos porque, por ejemplo, había partidos que definitivamente dijeron después de este problema nosotros no la vamos a apoyar. Y en el caso del PRO, el PRO siempre había estado con dudas si era o no. Bueno, llevó a una de sus cartas principales, que es Patricia Morales, que hoy día votó con mucho entusiasmo. Tal vez no para una elección municipal, tú la habías lanzado ya a una parlamentaria. Totalmente, porque aquí se juegan los terceros lugares o los segundos lugares, se juegan el ir y competir por una diputación. Acuérdense que cambiaron los distritos, van a ser más grandes, va a haber más gente que puede entrar y el PRO seguramente va a apostar por ella, por Patricia Morales, para la diputación el próximo año. En todo caso, aquí está la carrera bastante ajustada, así que más allá de que se impugnen o no se impugnen, lo que vaya a ocurrir cuando se recuenten los votos que haya, va a ser bastante dudoso lo que vaya, si va a haber celebración o no en definitiva. Muy estrecha. Vamos con otra comuna, que es ahí la comuna de Providencia. Sí. Así es. Bueno, la comuna de Providencia tenía bastantes particularidades, porque el 2012... ¿Cuál era la campaña casi? Era sacar a Lavé, sacar a Cristian Lavé, que había sido alcalde durante varios periodos, representaba a la UDI más dura, la UDI cercana al pinochetismo. Se presenta Josefa Errázuriz, una candidata independiente que va apoyada por la nueva mayoría, en ese entonces la Concertación va apoyada por independientes. Ella llega a convertirse en candidata por una elección que fue primaria, así llega a la alcaldía. Ella tiene ese sello ciudadano que impuso en esta campaña y también ha tratado de imponer en su alcaldía. Sin embargo, ha tenido problemas, Josefa Errázuriz ha tenido problemas en algunos casos de gestión, también comunicacionalmente. Bueno, ¿y quién le va a competir a este incumbente? Nada menos que Evelyn Matei. Y Evelyn Matei es una candidata muy de terreno, ella no es de la comuna y claramente llegó ahí, se instaló, ella dijo quiero ser y quiero competir en Providencia y efectivamente lo que muestran las encuestas privadas que se han realizado es que está esta pelea voto a voto y es muy simbólico tanto para la UDI como para la oposición en general, como también para la nueva mayoría. O sea, es un reducto tradicional de la derecha que fue quitado y vamos a ver si se devuelve. Bueno, tan en reducto de la derecha que Evelyn Matei, recordemos, fue candidata a la presidencia el año 2013 y en ese entonces en segunda vuelta en Providencia sacó el 60% de los votos, por lo tanto es una candidata fuerte en la comuna de Providencia y es por eso que más allá de que no pertenezca a la comuna, como Josefa Errázuriz, es una candidata importante y está voto a voto, como lo dice Claudio, disputando. Una cosa importante, hoy en la mañana ambas dijeron que no iban a impugnar más allá de que hubiera algún error o algún fraude obvio, pero es interesante lo que dijeron. Totalmente, porque ahí se pensó que este problema del cambio de domicilio podría decir, si Evelyn Matei pierde por poco, voy e impugno. Sin embargo, lo que pasó fue que descubrieron que ella se había registrado en la dirección de la sede de la UDI, por lo tanto, los argumentos asociados a los cambios de domicilio se le debilitan a ella y yo creo que hay un juego ahí estratégico de ver y esperar cuál es el resultado.
Claro, y también es probable que ella obtenga un tan buen resultado que logre la alcaldía, entonces impugnar no sería un buen negocio. Sigamos. Otra de las comunas emblemáticas de la región metropolitana es la comuna de Ñuñoa. ¿Por qué? Porque ahí sucede lo contrario. Si en Providencia es finalmente Chile Vamos que quiere recuperar, aquí quiere recuperar la nueva mayoría. Andrés Sari llegó a convertirse en alcalde porque renunció Pedro Sabat el año pasado por razones de salud. Algunos decían que se iba a postular nuevamente ahora, tuvo problemas, tal vez podría postular a una parlamentaria, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que Andrés Sari es el candidato de Chile Vamos y le salió carrera al camino con Elia Molina, que nunca ha sido candidata, pero es PPD, es una figura fuerte, fue ministra de Educación. De Salud. Y acá el exalcalde Sabat apoyó a Alejandro Sacur porque no le gustaba que Andrés Sari fuese el candidato, por lo tanto la perspectiva era, si en la vuelta pasada estuvo muy estrecha la elección, si además con Maya Fernández fue voto a voto, 30 votos de diferencia, entonces si la Chile Vamos va dividido, por lo tanto las posibilidades de Elia Molina subían. Sin embargo, durante la campaña cometió errores, recuerden el tema de Naciones Unidas. Claro, viajó con la presidenta Bachelet en el mes de septiembre a Naciones Unidas, la acompañó en el avión presidencial para una reunión que tenía donde ella era la experta en materia de salud. Sin embargo, no fue una maniobra electoral que fuera vista positivamente dentro de la misma nueva mayoría, dentro del mismo Partido por la Democracia. Y Andrés Sari, claro, tú dices, no tiene el apoyo completo de Chile Vamos porque ahí Pedro Sabat, que sigue teniendo mucho poder, no le dio el apoyo, por lo tanto los electores que apoyaban a Pedro Sabat no son necesariamente los que vayan a apoyar a Andrés Sari. ¿Qué pasó con ellos hoy en la mañana? Los dos dijeron también que iban a respetar el resultado de las elecciones. Andrés Sari dijo, sí, no gano, me voy para mi casa. Elia Molina dijo, hay que respetar lo que diga la ciudadanía. Vamos con otra de las regiones, de las comunas que son muy importantes, que es Valparaíso. En Valparaíso se producen varios fenómenos que también llevan a decir que la política tradicional está con muchos problemas porque están surgiendo los caudillos. Están surgiendo gente que viene de otro mundo que no es la política, viene de las farándulas, viene del desmarcarse, del decir yo no soy político, y eso es lo que está pasando con Leopoldo Méndez, que es un independiente que apoya el PPD y que le quiere disputar a Jorge Castro, que es de la UDI, que viene siendo alcalde por varios periodos el municipio, y ha surgido Jorge Chap, que también es un nombre interesante por el movimiento de independientes de Gabriel Boric, que ha tenido una visibilidad bastante grande. Efectivamente, y acá, bueno, el candidato más seguro a ganar efectivamente es Jorge Castro, porque la lleva, porque tiene la alcaldía en su poder, etcétera. Sin embargo, la nueva mayoría llevó a un candidato que es curioso, que es Leopoldo Méndez, no apoyado por todos los partidos de la nueva mayoría, es apoyado por el PPD. Surgieron divisiones internas dentro de la DC y del socialismo dentro de Valparaíso, y está la tercera fuerza, que sería Jorge Chap. De nuevo, pensemos Jorge Chap quizás no tanto como un candidato electible, es decir, porque tiene muy pocas posibilidades de llegar a la alcaldía, sino que como una proyección para una eventual diputación en esa zona, porque se está perfilando, y eso es lo que hacen muchos de estos candidatos. Bueno, y finalmente, si podemos ver la comuna de Maipú, es importante porque es la segunda comuna más grande del país, y como veíamos, una de las formas que tienen los candidatos de medir si ganaron o no, las coaliciones si ganaron o no, es sobre la cantidad de ciudadanos gobernados por esa coalición, y Maipú por ello es muy importante. Y aquí lleva un candidato que está cuestionado, que pertenecía a la democracia cristiana, que renunció, pusieron a otro demócrata cristiano, sin embargo tiene a una desafiante que es bien interesante. Así es, aquí tenemos a Vittori, que por cuestiones de corrupción, como tú dijiste, efectivamente va como independiente, pero efectivamente el candidato democristiano que llevan no es muy fuerte. Se supone que Vittori tiene la de llevar, y Catherine Barriga, que es core en este minuto regional de la región de metropolitana, es la carta de Chile Vamos, que va como independiente, pero dentro de la lista de Chile Vamos.
Bueno, ahí están entonces las principales disputas. ¿Qué es lo que va a ocurrir el día, esta noche y el día de mañana, ya cuando sea el recuento final, si es que se llega a esta cantidad y esta estrechez de resultados como fue en Ñuñoa el año pasado, donde los dos celebraron? Bueno, vamos a saber qué es lo que ocurre con estas 5 que son muy, muy importantes. Nos vamos a una pausa y ya regresamos junto a Claudio en este último segmento para conversar efectivamente cuál es la importancia de que la gente vaya hoy a votar, qué pasa con la abstención, cómo se soluciona, qué fue de verdad lo que pasó con el padrón, si va a influir o no. Todo eso a la vuelta de comerciales y ya regresamos junto a ustedes. Esto es este especial de Puzzle Electoral. Así es. Bueno, ya estamos junto a Claudio de regreso aquí en Puzzle Electoral. Bueno, ya lo ven, tenemos invitados en este último segmento del último programa. Está Rosana Castiglioni, ella es académica de la UDP, del Instituto de Ciencia Política, y está Pablo Ortúzar, lo tengo que leer porque es director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad, para analizar lo que está pasando hasta esta hora y qué es lo que hemos visto básicamente en muchos locales de votación, que es que la gente está yendo poco, no está yendo a votar. Hay mesas que tienen 35 de 350 votos que tienen que tener cada mesa. Bueno, partimos con Claudio. La primera pregunta, obviamente, yo creo que de esta conversación tiene que ver por qué la gente no está yendo a votar. ¿Qué está pasando en Chile que la gente no va a votar? Mostrábamos en un segmento anterior que es uno de los 3 países que más baja participación tiene en la OECD. Es decir, baja participación en relación a países que tienen mediano y alto desarrollo. Y por lo tanto, mi pregunta sería a ambos, ¿cómo ustedes explican este fenómeno? Bueno, uno puede pensar en explicaciones de muy corto plazo. La reforma electoral no fue una buena reforma para el escenario político chileno. La del voto voluntario. Exacto, si lo que queríamos era aumentar la participación, lo que sabemos de manual, de taquito, cualquier persona que sabe un poquitito de evidencia comparativa, sabe que el voto obligatorio aumenta la participación electoral. Uno podrá tener motivos éticos para no querer adoptarlos o de alguna otra índole, pero la verdad es que la evidencia empírica muestra que el voto obligatorio tiende a aumentar la participación. Pero eso fue una negociación política, Pablo. O sea, porque para llegar al voto, digamos, a la inscripción automática, la moneda de cambio fue que el voto fuera voluntario. Claro, o sea, yo creo que uno siempre puede discutir y el debate no fue muy profundo respecto a las razones por las cuales el voto tenía que ser voluntario. En general hubo como un argumento liberal un poco ramplón, en el sentido de que si es un derecho, cada uno verá cómo lo ejerce, pero no el debate respecto a por ejemplo, las obligaciones que implica vivir políticamente en comunidad política, justamente fue más bien una transacción que... ¿Pero esto es un problema institucional, como tú decías, o hay algo más? No, hay mucho más que las instituciones. Por eso te decía, hay una cosa de corto plazo que tiene que ver con mecanismos. Los mecanismos, hay que pensar en voto obligatorio. En términos más profundos, hay transformaciones de carácter sociológico, transformaciones en el perfil de los electores chilenos muy marcadas, y hay crecientes patrones de movilización que no se condicen con el pasado reciente de Chile. Y yo creo que la clase política ha tenido dificultades para reaccionar a los cambios, en parte porque la institucionalidad fue diseñada para mantener el statu quo, para reproducir lo que tenemos y no para procesar el conflicto. Los partidos pequeños se están identificando más con esos movimientos sociales, sin embargo son pequeños. Claro, exactamente. Tampoco hay señal de que esos partidos pequeños vayan a representar el descontento o algo así. Yo creo que los políticos van a tener que pasar el nivel de abstención que parece que va a existir, van a tener que pasar de las elecciones a la feria del libro para tratar de buscar algún tipo de explicación de lo que está pasando. Y ahí uno de los libros interesantes que se pueden encontrar es el de Moisés Naim, El fin del poder, que muestra más o menos también un contexto más internacional,
cómo en Occidente se está viendo una crisis de autoridad, digamos, una crisis del poder en distintas instituciones, porque esto afecta a la iglesia, esto no solamente afecta a los políticos, la iglesia, las fuerzas militares, etcétera, etcétera, todas han vivido un proceso de pérdida de poder, digamos, o de capacidad de ejercer el lleva poder. la pregunta, ¿es una crisis de los países de ingreso medio, toda esta tesis que hay asociado a que el desarrollo generaría frustración y que generaría más expectativa y que el sistema político no responde? ¿Esa es como la historia o no? También, mira, o sea, a mí me encanta compararme con la OECD, me encantaría, a mí también me encantan los nórdicos, a todos nos gustan. Pero a ver, seamos realistas, si comparamos la información que tenemos con América Latina, la participación electoral ha ido en ascenso, no ha ido en descenso. Y Chile, junto con Costa Rica, son los dos países que tienen en los últimos 20 años más caída la participación electoral. Y el país segundo, que es Costa Rica, tiene un 8% y en Chile vemos un 35% de caída. O sea, digamos, está bien. Entonces, ¿por qué? Entonces yo creo que hay una combinación de factores. De nuevo, hay un surgimiento, algo que nosotros analizamos en el núcleo de representación, el núcleo milenio de representación, es el surgimiento de ciudadanos críticos, ciudadanos demócratas. Valoran la democracia de los chilenos, los electores chilenos, pero no están satisfechos con la forma en que la democracia funciona en sus países. Y ese cambio fue en su país, y ese cambio ha sido muy vertiginoso. Si en 5 años atrás, en las encuestas de opinión pública, 23-24% de los chilenos decían que no estaban satisfechos, ahora estamos hablando de un 78% en la última encuesta nacional UDP. Ese es un punto. El otro. El otro punto tiene que ver con una creciente politización de las desigualdades en sentido muy amplio. La gente quiere transformaciones en distintos ámbitos, pero el sistema institucional chileno no está diseñado para procesar esas transformaciones. Ahora, hay una cosa importante. Lo que la evidencia comparativa demuestra también es que uno no puede adoptar reformas en países que están en crisis radicales en todas las áreas. ¿Qué fue lo que ocurrió durante Eso este gobierno? acelera las crisis y no las resuelve. Ese es el argumento de la profesora Jana Morgan, por ejemplo. Ujú. Ahora, Pablo, ¿qué nivel de abstención podría levantar alertas o alarmas? ¿Es posible que, superado, bajando la barrera del 40% de participación, ya haya algo que hacer? Yo no sé, o sea, obviamente yo no soy experto electoral ni nada por el estilo, pero sí es bastante evidente que depende mucho de las razones cualitativas por las cuales la gente no va a votar, si es que podemos empezar a hablar de una crisis de representación en el sentido de una crisis de legitimidad del sistema político, o hacernos la pregunta de que en realidad, bueno, una democracia donde hay cierto desinterés por el voto también podría funcionar con bajos niveles de participación, pero sin por eso pensar que se entró en una crisis de legitimidad, digamos, del orden. Para ustedes, para ninguno de los dos, ¿esta elección carece de legitimidad más allá del porcentaje de votación o del problema del padrón electoral? Yo no veo que estemos sentados. O sea, ¿no hay una crisis institucional como Lago? Pero es distinta la idea de crisis de institucional a una legitimidad crisis de de elección. representación. Sí. Yo creo que es evidente que para cada candidato se hace cada vez más transparente el hecho de que ganar no le asegura poder ejercer con legitimidad su cargo o una legitimidad plena, digamos. Y eso sí es complicado, porque quiere decir que la autoridad de la persona que está en un cargo de poder disminuye. O sea, sí se puede hablar de que podríamos empezar a movernos hacia una situación de crisis de autoridad, pero yo creo que estamos muy lejos de ese escenario en particular, digamos. Rosana, tú lo miras así como con recelo. No, es que yo creo que depende cómo... A ver, a mí lo que me preocupa es esta caída, esto que parece que uno se acerca a un precipicio. Y yo no estoy diciendo que ese sea el caso. Lo que estoy diciendo es que efectivamente, si uno compara a Chile con Chile, y nos olvidamos ya de la perspectiva comparada. Si uno compara Chile con Chile, uno tendría que asustarse. Hay países que históricamente, Estados Unidos, Suiza, han tenido niveles de participación muy baja y han podido lidiar con eso. En parte porque tienen sociedades civiles muy ricas y mucha política local, Claro, en que Estados permite Unidos, canalizar... el 20% vota en municipales. Exacto. Y no hay crisis. Y no hay crisis. Pero históricamente fue así. El Estado fue construido con una sociedad fuerte. En Suiza tú tienes instituciones de democracia directa que fomentan o permiten la participación en áreas muy domésticas y muy pequeñas. O sea, diversas formas de participación. Y yo creo que sí se puede coexistir y tener una democracia bastante saludable con niveles bajos de participación. Claro. El problema es que si uno compara Chile con Chile, ahí se prenden las alarmas porque la cosa va en caída. Y yo los quería llevar a un tema del caudillismo, porque hemos visto estas figuras a los DJ Méndez y otros que hoy día todos participan diciendo, no autoidentificándose dentro de un partido. Se esconde el partido, básicamente hay
a estos de la farándula que llegan a la política. ¿Ustedes ven eso con preocupación? ¿Estamos avanzando hacia un fenómeno caudillista en un contexto de baja legitimidad del sistema político? Sí, no, yo no creo que, de nuevo, o sea, uno puede entender que dada el vaciamiento del debate público en términos de carencia de ideas y carencia de una oposición de visiones de país, y de hecho estas elecciones digamos, municipales fueron en términos del nivel del debate de ideas o de disputa de poner ideas en juego durante la campaña, fue pobrísimo, o sea, miserable. Pero siempre así, ¿no? Siempre ha sido así, o sea, pero ahora no solamente no había palomas, sino tampoco había nada más, digamos. Entonces, ese escenario obviamente uno dice, bueno, pero siempre ha sido así, pero también la descomposición avanza, digamos, el desierto avanza, y en ese sentido, claro, o sea, al final, como se vio la oportunidad hoy día aparecieron millones de candidatos porque se veía la oportunidad de en una de esas salir electo, entonces, y eso hace que oportunistas, digamos, personas de último minuto aparezcan en todos lados, también en las presidenciales, digamos, sin ir más lejos. Bueno, esta elección más bien ha sido la plataforma para las elecciones presidenciales más que una elección municipal, porque como tú decías, Pablo, no había un debate de ideas, ha caído básicamente el interés, pero para los que sí están interesados en ir el próximo año a la papeleta, tanto de candidatos parlamentarios como presidenciales, son los que están sacándose las fotos, los que se sacaron la foto, porque no ponían en el cartel a qué partido pertenecían, pero sí la foto era con uno de estos posibles eventuales candidatos. ¿Cómo lo ven como plataforma? Bueno, hay una cosa que me gustaría agregar respecto de esto, que es interesante que el partido más grande en Chile es el ninguno, ¿no? Según todas las encuestas de opinión pública. Pero quienes votan se tienden a identificar más con partidos que con otra cosa, digamos, ¿no? Hay evidencia que uno podría decir, bueno, en las encuestas de opinión pública empiezan a aparecer de forma espontánea menciones a actores que no son políticos como candidatos a la presidencial. El caso manatorio de Farcas, ¿no? Muy chiquitito, etcétera. Pero todavía los partidos terminan aportando y los líderes, digamos, de las presidenciales, ¿no? Piñera sacándose la foto, Lagos sacándose la foto, parecen ser importantes. Eso sí nos diferencia con otros países, como por ejemplo el caso de Perú. Carlos Meléndez, que es investigador del Núcleo Milenio, también demuestra eso, ¿no? Que las identidades negativas en Chile todavía son chiquititas, en torno a un 12%. El que se moviliza por antipolítica, el que se vayan todos, el que no quiere saber de nada. Entonces yo creo que todavía tenemos esperanza. Yo no estoy muy por la tesis de que hay una crisis de representación que nos va a llevar el señor y que esto va pésimo, ¿no? ¿Y la solución? ¿Cuál es la solución a la crisis de representación? O llamémoslo a los problemas de representación. Que no había crisis. No hay crisis. ¿Cuánto rato tenemos? A los problemas. A los problemas, a los desafíos. Porque el día de hoy o mañana vamos a andar hablando del voto obligatorio. ¿Es eso la solución o hay más? ¿Qué es lo que hay? Yo ayer presenté un libro que se llama El poder del poder, que es sobre el problema de la crisis de autoridad. Y el punto es que en general, cuando uno revisa cómo se recupera la autoridad históricamente, cuando el poder pierde autoridad, cómo la ha recuperado, cómo recupera legitimidad, muchas veces, lamentablemente, digamos, es a través de discursos de oposición que llaman a la violencia generalmente contra grupos marginales o grupos minoritarios. De hecho, la descomposición política en Estados Unidos ha tenido un excelente ejemplo en Trump, digamos, que construye todo un discurso como sacrificial en contra de los mexicanos. Pero eso no es la solución, es como... No, pero es una de las salidas que el poder ha utilizado para relegitimarse históricamente. O sea, cuando la comunidad entra en conflicto o en crisis, se le echa la culpa a alguien y a través de eso se reconcilia el grupo. La otra salida, que es buscar, digamos, más participación, digamos, buscar una salida más de reconciliación, es mucho más compleja de ejercer en general, pero obviamente es la que se debería buscar. Y yo creo que esas son las dos alternativas. ¿Tú mirás hacia dónde apunta? Yo creo que voto obligatorio, sabemos que es así. Otro, los sistemas ¿Pero que cómo tienen... se le va a convencer a la gente, Rosana, que hoy día no quiere ni siquiera... A ver, el voto obligatorio funciona con sanción. Acá no estamos discutiendo, vamos a dejar de pagar impuestos, vamos a dejar de llevar a los niños a la escuela. ¿Sabes qué? Me da lata llevar al niño al colegio. Pucha, qué lata. No, eso no está sujeto a discusión. Vivir en sociedad
impone ciertas reglas. Yo creo que y ahí estoy de acuerdo contigo, esa es parte del debate que tenemos que poner. Si queremos vivir en sociedad y que la cosa funcione, todos tenemos que hacer ciertos sacrificios. Más allá de la deslegitimidad que tiene la política, los partidos, todo. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con mecanismo y otra cosa que tiene que ver con legitimidad. Para mecanismo sabemos que eso funciona, la representación proporcional, cuanto más pura, más suele funcionar. Y países, por ejemplo, Estonia adoptó sistemas que permiten el voto de antemano y electrónicamente, anticipado y electrónicamente, y ha tenido un aumento también en la participación. Ahora, yo creo que para hablar de los mecanismos más profundos para promover el enraizamiento en la sociedad, como dicen algunos autores, vamos a necesitar otro programa. Se necesitan transformaciones en los partidos políticos y mecanismos que efectivamente promuevan la representación, y los hay, de diversa índole. Pero no se resuelve. Tiene que ver con cambios en los partidos. Tiene que ver con cambios en los partidos. Esa es la maquinaria principal, ¿sí? Y la forma en que el partido se vincula con las bases. Generar incentivos para que los partidos efectivamente sean relevantes y sean más plurales. ¿Esta dispersión de partidos ayudó o no? ¿En qué sentido? A la representación de la gente, que fuera a participar más. Hay 30 partidos en 19 listas. Hoy día en la elección pero el debate público sigue siendo igual de pobre. Yo no sé, o sea, puede haber como posturas de indignación, un par de caudillos locales o personajes de la televisión que pretendan, digamos, instalarse en algún cargo, pero aquí no se ha visto que mejore el debate público o que estos nuevos candidatos vengan, digamos, a desafiar en base a argumentos a los grupos más grandes de poder. Entonces, si uno dice, ¿mejoró la calidad de la política porque con estos nuevos actores? Yo diría que no, digamos, en absoluto. ¿Cómo vieron ustedes la campaña? Porque también estas son las primeras elecciones con estas reglas nuevas del juego, que es no llenar las calles de papelografía, y lo segundo, tienen menos dinero. Sin embargo, ya muchos decían, parece que no hay ambiente electoral. ¿Ustedes creen que esa ley se va a revisar para tener alguna manera de generar un cambio ahí? Porque mañana una de las culpables seguramente va a ser esa. Sí, pero es que... Sí, o sea, hay que revisar el proceso de toma de decisiones. Se tomaron pésimas decisiones. ¿En qué sentido? O sea, de nuevo, yo creo que hay que revisar el tema de la obligatoriedad del voto. No quiero estar como disco rayado, pero me parece que es como del pasto es verde, no es azul. O sea, basta de discutir lo mismo. ¿Más palomas en las calles se resuelve? No, por supuesto que no. Hay que sí, mañana. Exactamente, sí. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que elevar un poco el debate y hay que discutir de forma un poquito más de largo plazo. Hacia dónde nos tenemos que mover como democracia, qué modelo queremos, qué tipo de ciudadanía queremos construir, no tenerle tanto miedo a la gente. Y ojo con los discursos de violencia, porque si un dato, digamos, anterior, el Parisi sacó muchos votos cuando uno miraba su distribución de votos en el norte, y el discurso que llegó al norte era un discurso en contra de los inmigrantes, de endurecer las políticas de inmigración, de expulsar a los malos, aprovechándose un poco del mito, digamos, del inmigrante malo que de la PDI, sí, digamos, y las policías han descartado muchas veces. Entonces, hay que tener ojo porque en general estos procesos son muy inesperados y están como en un punto ciego de las élites justamente de observación, y de repente irrumpen discursos de violencia, digamos, y no... El caso de Europa hoy día es brutal también en ese sentido. Cómo están grupos, digamos, discursos xenofóbicos se están asentando y ganando terreno cada vez más. Pablo Ortúzar, Rosana Castiglione, se nos acabó el tiempo en esto, pero esto queda en el enunciado, porque ahora estamos discutiendo en base a supuestos, a hipótesis. A partir de mañana ya vamos a tener los resultados, así que los dos quedan cordialmente invitados porque vamos a tener mucho análisis por delante. Nosotros con Claudio Fuentes terminamos este ciclo de puzzle electoral aquí en CNN Chile, el día de las elecciones municipales, en este domingo 23 de octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes. Que estén bien.